La semana anterior, eh, bueno, es decir, para la fecha 27 de marzo, empezamos a trabajar lo que es el hallazgo del MCM de expresiones algebraicas. En el caso de que sean polinomios, estuvimos factorizando uno a uno cada polinomio y luego estuvimos uniendo factores comunes y no comunes, de acuerdo a las reglas para poder hallar el MCM de expresiones algebraicas. En el caso de que sean monomios, entonces estuvimos prácticamente tomando el divisor mayor entre cada uno de los coeficientes. Y para el caso de las variables, nos quedamos con los elementos mayores también, ¿sí? Y de igual forma, pues estuvimos aplicando ya lo que es la suma y la resta de expresiones algebraicas. Aquí directamente sumamos dos expresiones que son monomios en el denominador, entonces estuvimos hallando el MCM, luego estuvimos dividiendo el MCM entre cada denominador y fuimos multiplicando por cada numerador hasta combinar una expresión racional. El día de hoy vamos a trabajar el mismo objetivo, o sea, la misma, la suma de expresiones algebraicas. Suma y resta de expresiones algebraicas, pero ahora lo vamos a realizar aplicando precisamente polinomios en el denominador. ¿Sí? Eso es lo que vamos a comenzar a trabajar desde este momento. Para el caso en especial de dichos elementos, pues existen monomios en el denominador, pero lo que vamos a trabajar el día de hoy, pues precisamente son polinomios en el denominador. Entonces, nuestro tema es expresiones algebraicas, suma y resta de expresiones fraccionarias, que sean polinomios en el denominador. El recordatorio siempre. La base es que usted se recuerde cómo combinar una suma de fracciones. En este caso, si las fracciones pues tienen denominadores diferentes, entonces lo que usted va a hacer es hallar precisamente el MCM de los denominadores. Aquí, por ejemplo, el MCM de 3 y de 5 es 15, ¿sí? Luego 15 yo lo divido entre cada denominador y lo voy multiplicando por cada numerador. Por ejemplo, 15 dividido entre 3 es a 5 y 5 por 2 es a 10. Entonces yo escribo acá 10. Es decir, primero divido, luego multiplico. Para el caso de 5, pues 15 dividido entre 5 pues es a 3 y 3 por 4 me daría 12. Con lo cual entonces yo escribiría 12 precisamente en el numerador. Para lo cual entonces yo ya tengo que aplicar una suma, 12 más 10 sería 22 quinceavos. Este mismo procedimiento que hicimos acá, la vamos a tener que aplicar precisamente para expresiones racionales. Bien, una vez que hemos hecho el recordatorio, entonces vamos con el primer ejemplo, cuyos denominadores son polinomios y son diferentes entre sí. Observa entonces la siguiente resta de expresiones racionales. X partido x menos 4 menos 3 partido x más 6. Si ustedes se dan cuenta, aquí los denominadores son diferentes, porque este es una diferencia entre x menos 4 y este es una diferencia entre x más 6. Los denominadores ahí son diferentes. Muy bien, para poder resolver este tipo de situaciones, lo primero que vamos a hacer es hallar el MCM de los denominadores. En el caso de que sean polinomios que puedan factorizarse, se factorizan. Si no se pueden factorizar, entonces prácticamente solo se van copiando dichas expresiones. Por ejemplo, x menos 4. No existe una regla de factorización para tal porque este ya es un polinomio bastante reducido. Con el hecho de que yo tenga x a la 1 acá, significa que ya no puedo seguir desarrollando esta parte. Ya la expresión pues ya no se puede factorizar porque ya está factorizada hasta lo más simple. Entonces me quedaría x menos 4. Si ustedes se dan cuenta, pues solo lo volví a copiar. No estoy haciendo otra cosa, solo lo volví a copiar. Para el caso propio de x más 6 haría exactamente lo mismo, ¿sí? Este x más 6 ya no se puede seguir simplificando, solamente la vuelvo a copiar. Ahí está, miren. Ya no apliqué ninguna regla de factorización ahí. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, el concepto del MCM es que debemos combinar factores comunes y no comunes. Por ejemplo, este x
más 4, pues no hay otra operación que tenga lo mismo, entonces este es un factor diferente de x más 6. Pero en el MCM lo que voy a hacer es unir las dos expresiones. El MCM es la unión de factores comunes y no comunes. Entonces, primer factor común, x menos 4, o que no es común, perdón, ¿sí? Seguido de la otra expresión que sería x más 6. Es decir, las dos expresiones no tienen nada en común, entonces lo único que hago es unir las dos expresiones. Si ustedes se recordarán, tal como lo hice aquí con 15, miren, en el inicio de esta explicación, miren. Aquí no tenía nada en común, 3 y 5 no tienen nada en común, por eso es que los uní, 3 por 5 y me dio 15. Entonces, lo mismo que yo he aplicado ahí, la estoy aplicando precisamente acá con polinomios y binomios. Miren, x más 4 no tiene nada en común con x más 6, entonces los estoy uniendo para formar el MCM algebraico. Muy bien, vamos a proceder ahora a escribir. Una vez que hemos hallado el MCM de las dos expresiones, esa la voy a escribir como el denominador de toda la expresión. Entonces vengo y lo coloco como el denominador de una sola expresión. Es decir, voy a formar una fracción cuyo denominador sea precisamente las dos expresiones que acabo de encontrar. Es decir, el MCM es x menos 4 por x más 6. Y a continuación lo que voy a hacer es ir dividiendo, miren. Vamos a ir dividiendo, permítame. No me deja copiar toda la expresión. Bueno, la voy a escribir manualmente entonces, miren. Entonces escribo x menos 4 por x más 6 en el denominador de esta expresión. Ahora bien, para resolver entonces dicho enunciado, miren, voy a dividir el MCM entre cada denominador y lo voy multiplicando por cada numerador. Solo para este enunciado lo voy a hacer paso a paso. En realidad yo lo que acabo de estructurar ahí es una división de fracciones. Bueno, vean entonces, primero voy a dividir x menos 4 por x más 6 entre el primer denominador, que sería x menos 4. Entonces se formaría una operación de la siguiente naturaleza. Miren, solo para que ustedes puedan ir observándolo, ¿sí? Se va a formar en realidad esta operación. Miren, yo estoy dividiendo el MCM, que sería x menos 4 por x más 6 entre el primer denominador. Es decir, yo estoy haciendo precisamente esta, esta operación, miren, de dividir el MCM entre el primer denominador, ¿sí? Entonces se está formando esta operación, x menos 4 partido de x más 6 dividido entre lo que es x menos 4. Ahí está, ¿ven? Aquí, en realidad, yo voy a cancelar factores comunes de esta expresión porque esto es un producto. Entonces, mira, esto se reduce y en realidad la división entre x menos 4 por x más 6 vendría siendo a x más 6, ¿sí? Entonces, este x más 6 es el que multiplicaría yo por x en el numerador, porque si yo ya tengo el resultado de esa división, voy a multiplicar. Entonces, x más 6 por x me quedaría de esta forma. Miren, x por x más 6. En pocas palabras, yo les doy otra observación. Cuando ustedes están dividiendo el MCM entre los denominadores que sean de esa fracción, escriban en el numerador los elementos que no se repitan de la división. Por ejemplo, aquí, x menos 4 se está repitiendo aquí. Entonces, los elementos que se repiten no lo escribo en el numerador, solo escribo los elementos que no se repiten. En este caso es x más 6. Miren, estoy escribiendo acá en el numerador las operaciones que no se repiten. A continuación coloco el signo de la operación que es una resta, entonces acá voy a tener precisamente el signo menos. Ahora dividamos, ya dividí el MCM entre el primer denominador, ahora lo que voy a hacer es dividir el MCM entre el segundo denominador. El MCM entonces dividido entre x más 6. Pregunto, ¿qué elemento se repite de esa división? Solo de esta división. ¿Qué elemento se repite?
en la división que estamos ejecutando, x menos 4 entre x más 6, lo que no se repite es x menos 4. Quiere decir que x más 6, miren, se está repitiendo, es decir, este elemento yo ya no lo voy a escribir en el numerador, solo voy a escribir el elemento que no se eliminó, que en este caso sería x menos 4. Y x menos 4 por 3, entonces me quedaría así, 3 por x menos 4. Miren. Y de esta manera yo lo que he hecho es combinar precisamente estos dos enunciados algebraicos. Ahora lo que voy a hacer ahí es, bueno, multiplicar estas operaciones que aparecen aquí en el numerador. Miren, yo tengo el producto de x por x y x por 6. Es lo que voy a ir ejecutando ahí precisamente, ¿sí? Entonces, si avanzamos, me quedaría de la siguiente manera, ¿ven? Ya lo que voy a aplicar ahí es una multiplicación de elementos, es decir, una multiplicación de monomios y binomios. Bueno, permítame, no me dejó copiar toda la expresión. Vamos a insertarlo entonces paso a paso. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos multiplicando entonces. Voy a multiplicar x por x primeramente. Observamos este elemento. Miren, x por x. Entonces quería x por x, x al cuadrado. Entonces aquí en el numerador escribiría precisamente x al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Vamos a quitarlo por acá. Vamos a escribirlo en el numerador. X al cuadrado. Seguidamente vamos a multiplicar x por 6. Ahí está, miren. X por 6 pues sería 6x, ¿sí? Esta, miren, x por 6 serían 6 veces el valor de x. Lo escribo en el numerador. Más 6 veces el valor de x, ¿sí? Luego vamos a multiplicar menos 3 por x. Menos por más, menos. Entonces menos 3 por x me daría por acá menos 3 veces el valor de x. Y por último, vamos a multiplicar menos 3 por menos 4. Menos 3 por menos 4 me daría más 12. Menos por menos es más. Y 3 por 4 sería 12. Y regularmente el MCM aquí ya no se modifica para nada, ¿sí? Esta se mantiene. Miren, ahí está. Y ya lo único que yo puedo realizar aquí ya solo sería simplificar los términos que son semejantes. ¿Quiénes son semejantes ahí? Si ustedes se pueden fijar, 6x de 3x negativos, pues son semejantes. Quiere decir que estas dos yo las voy a combinar a una sola expresión. Entonces, el enunciado se reduciría a lo siguiente. Miren, vamos a insertar siempre nuestra expresión acá matemática. Bueno, para el caso de x al cuadrado, pues queda como está, ¿verdad? Esa no la puedo seguir simplificando. Entonces, a 6x le resto 3 veces x, entonces me quedaría más 3 veces el valor de x. A 6 le resto 3, pues es 3, ¿verdad? Y como contiene la variable precisamente x, entonces solamente estoy escribiendo esa variable, ¿sí? Entonces a 6x yo le resto 3x, eso me daría 3 veces el valor de x. Y acá ya solamente agregaría este elemento. Miren, este más 12 y no hay con quién simplificarlo, solamente lo agregaría a esa expresión. Y regularmente acá el denominador ya no se ejecuta, solamente se deja indicada. Ahí está. Y la unión de todas esas expresiones vendría siendo entonces la suma algebraica precisamente de estas dos expresiones racionales. Miren, la combinación de estas dos expresiones racionales vendría siendo entonces a esta única fracción algebraica. Yo ya no voy a tener varias fracciones, sino que ya solamente voy a contener una sola. Miren, ese sería el resultado para esta expresión matemática. Acá ahora me están pidiendo que yo sume esta fracción. Miren, 1 partido x al cuadrado menos 1 más 2 partido x más 1. Ahora bien, si ustedes se pueden fijar acá, los denominadores ahora son compuestos, es decir, son polinomios que se pueden factorizar. Como tal es el caso de este x al cuadrado menos 1 y este x más 1 que ya no se puede simplificar. Entonces, número 1, lo que voy a hacer es hallar el MCM de los denominadores. Primeramente analizo el concepto de x al cuadrado menos 1. Ojo, yo espero que no se les haya olvidado factorizar. Pasamos la unidad prácticamente anterior
viendo todos los detalles de lo que es factorización, porque precisamente aquí ahora lo necesito para poderlo aplicar. Este binomio x al cuadrado menos 1 es prácticamente una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se descompone? Pues le quito la raíz cuadrada al primero, que es x, raíz cuadrada al segundo, que es 1, ¿verdad? Y escribo la suma de estos factores, ¿verdad? Por su diferencia. Entonces me quedaría x más 1 por x menos 1. Y técnicamente ya está factorizado. Ahora bien, para x más 1, esa ya no se puede factorizar, solamente lo vuelvo a copiar. Ahora el MCM involucra factores que son comunes y no comunes. Tal es el caso de x más 1. Si ustedes se pueden fijar acá, x más 1 se repite en el primer elemento y en el segundo. Es decir, hay dos del mismo. Como hay dos del mismo, me voy a quedar solamente con 1. Entonces me quedaría x más 1 de esta manera. Y los elementos que no son comunes también las voy a considerar. Como tal es el caso de este x menos 1. Ese no es común, es decir, no aparece otro del mismo elemento, pero la voy a copiar para estructurar lo que es el MCM de esos denominadores. Ahí tengo el MCM. A continuación escribo el MCM como el denominador precisamente de una fracción para poderlos combinar. Entonces aquí me quedaría x más 1 por x menos 1. Es prácticamente el denominador de esta expresión. Ahora lo que voy a hacer es dividir. Si ya encontré el MCM, divido el MCM entre cada denominador, ¿sí? Y la vamos multiplicando por cada numerador. Es precisamente el procedimiento que hemos realizado al principio del recordatorio, pero con expresiones simples. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. Para que ustedes no se pierdan mucho en el concepto de la división, lo voy a hacer de forma separada, ¿verdad? Es decir, miren, yo estoy dividiendo el MCM, x más 1 por x menos 1, entre x cuadrado menos 1. En realidad se está presentando esta operación, miren, vamos a trabajarlo de este lado, miren. En realidad se está, bueno, permítanme, de este lado lo vamos a trabajar. Aquí de este lado, miren, ahí está. Muy bien, cuando yo divido el MCM entre el primer denominador, se está estructurando esta operación, o sea que ahí se vuelven nuevas operaciones. Miren, el MCM dividido entre el primer denominador, x cuadrado menos 1. Miren, aquí en realidad estamos formulando esta operación. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, el denominador precisamente se puede descomponer. Y precisamente la descomposición del denominador es exactamente la misma que el numerador. Miren. Entonces sería x más 1 por x menos 1 dividido entre x cuadrado menos 1, que también al momento de factorizarlo, resulta que se descompone exactamente igual al MCM. Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido dos números de la misma manera? Por ejemplo, acá yo estoy, por ejemplo, dividiendo 3 entre 3, eso me daría a 1, miren. 3 entre 3, pues me da 1, porque prácticamente el numerador se elimina con el denominador. Entonces, si aquí constituyen exactamente los mismos elementos, este x más 1 se elimina también con el del denominador, al igual que x menos 1 con la del denominador. Entonces, yo estoy dividiendo dos expresiones iguales. Quiere decir que al dividir el MCM entre el primer denominador, eso me daría como resultado 1. Toda esta división me daría 1, porque el MCM se descompuso exactamente igual al denominador 1, ¿sí? Y 1 por 1 acá en el numerador, entonces me daría 1 acá, ¿sí? Y a esto le sumo, ahora voy a repetir el mismo procedimiento, pero para el segundo denominador, que sería x más 1. Muy bien, dividamos entonces el MCM entre el denominador número 2. Yo ahí les estoy diciendo que van a escribir aquí en el numerador los elementos que no se repiten de esa división pequeña que hicieron. X más 1 por x menos 1, si ustedes se dan cuenta, x más 1 se está repitiendo con el denominador 2. Quiere decir que ese x más 1 yo no lo escribo aquí en el numerador. Solo voy a escribir esos elementos que no se repiten, que en este caso sería x menos 1. Y x menos 1 por 2, entonces aquí me daría 2 por x menos 1. Ahí está, miren. Y de esa manera yo he combinado esas dos expresiones.
Lo que continúa en este momento ahora es multiplicar este elemento 2, miren, precisamente con x y con menos 1. Para esto entonces vamos a combinar la misma expresión que en todo caso el denominador pues no cambia, queda exactamente igual. Miren, aquí está. Bueno, ahí está, permítanme. Ahí lo estoy insertando. Muy bien. Profe, Dígame. pero Bueno, gracias, profe. continuando con el desarrollo, tendríamos la observación siguiente. Aquí el MCM, cuando yo lo encuentro, ya no cambia del denominador, sigue quedando la misma expresión. Este 1, pues no lo trabajo, solo se mantiene porque no hay con quién multiplicarlo, entonces me quedaría siempre de esta manera. Ahí está, 1. A esto le sumo, miren, el producto de 2 por x serían 2 veces el valor de x, miren. Y el producto de 2 por menos 1 me daría menos 2. Y ahí en el numerador, pues hay expresiones que se pueden simplificar, ¿verdad? Como tal es el caso de estos dos números que no tienen precisamente alguna variable, las puedo sumar. Entonces a 1 le resto 2, me daría menos 1. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Quiere decir que para esa expresión me quedaría de la siguiente manera. Mira. Para el caso del numerador, entonces me quedaría 2x, que es lo que ya tengo como resultado, menos 1. ¿De dónde salió el menos 1? De que a menos 2 le sumé 1, ¿sí? Y el MCM por lo regular ya no se modifica para nada, solamente vuélvalo a copiar en dicha expresión. Quiere decir que el resultado de haber sumado y restado esas expresiones precisamente sería esa. Permítame, aquí se me movió la pantalla. Aquí lo tenemos. Perdón. Muy bien. Bueno, al ejecutar esas operaciones, quiere decir que me acaba de quedar 2x menos 1 partido x más 1 por x menos 1. Ese sería entonces el desarrollo de esa operación matemática. Lo primero que tengo que hacer, como hemos dicho, es hallar el MCM de los denominadores. Esta ya es un binomio y un trinomio en los denominadores. Para el caso del binomio, si ustedes se dan cuenta, pues x más 3, yo no la puedo descomponer, me quedaría precisamente x más 3. Ahora bien, para el caso de este trinomio, x al cuadrado más 7x más 12, ese se descompone por un caso de trinomio de la forma x al cuadrado más bx y más c. Entonces coloco factor número 1, factor número 2. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Eso lo anoto tanto en el primero como en el segundo. El signo del primero lo anoto en el primer factor y el signo del segundo en el segundo. El signo del producto del segundo por el tercero lo anoto en el segundo factor. Más por más me daría entonces más. Esas reglas ya las hemos trabajado en su momento. ¿Cómo me quedaron? Signos iguales. Busco dos números que multiplicados me dé 12 y sumados a la vez me dé 7. ¿Sí? Los números serían entonces 3 por 4. ¿Sí? 3 por 4. Ahí está, miren. Y ahora pues involucro factores comunes y no comunes. Como tal es el caso de x más 3, es parecido a esta, entonces en el MCM la voy a copiar solo una vez. Y si ustedes se dan cuenta, este x más 4, pues no hay otro elemento igual a él, pero en el MCM la voy a contar. Quiere decir que el MCM sería x más 3 por x más 4. De manera entonces que aquí vamos a insertarlo como el denominador de toda la expresión. El MCM sería x más 3 por x más 4. Y a continuación voy dividiendo, ¿sí? Divido el MCM entre cada uno de los denominadores, x más 3 por x más 4. Si ustedes se dan cuenta, si lo divido entre el primer denominador, el elemento que se repite ahí es x más 3. Quiere decir que esa no la escribo en el numerador. El elemento que no se repite sería x más 4, ¿sí? Entonces, x más 4 por 1 me daría entonces x más 4. Ahí está, ¿ven? X más 4 es la que me quedó acá. A esto le sumo porque es la regla principal de la operación. Ahora dividamos, miren. Vamos a dividir ahora el MCM entre el segundo denominador, que sería x más 3 por x más 4 dividido entre este trinomio, x al cuadrado más 7x y más 12. Pero si ustedes se dan cuenta, este trinomio se descompuso de esta forma, ¿sí? Precisamente igual al MCM. Quiere decir
que los dos factores se eliminarían y me quedaría solo 1. Y 1 por 1 acá en el numerador me daría entonces 1. Ahí otra vez hemos descrito que en esa operación no se repite precisamente para ningún elemento. Todo se elimina, ¿sí? Y de ahí por último, pues si ustedes se dan cuenta sería x más 4 y más 1. Estas dos las puedo simplificar de manera entonces que la operación me quedaría de la siguiente manera. Si yo copiaría todo, voy a sumar 4 más 1 y sería 5. Muy bien, quiere decir que esa sería la combinación para esas dos expresiones racionales como suma y como resta. Prácticamente para esta semana o el día de hoy entonces hemos finalizado lo que es nuestra guía de estudio número 5 del ciclo o número 1 de la segunda unidad, como quieran comprenderlo, ¿verdad? Solamente hemos trabajado el mínimo común múltiplo, suma y resta de fracciones algebraicas. Entonces, el ejercicio 55 es la que ustedes trabajarían, ¿sí? Aquí está el ejercicio 55. Y vean acá los numerales del 1 al 13 y del 19 al 26. Entonces, vamos verificando por acá. Y ahí están los ejercicios que van a ir desarrollando. Miren, si ustedes se dan cuenta, son exactamente las que hemos resuelto hasta acá, ¿sí? Miren ahí vamos a ir combinando, miren, del 19 al 25. Entonces aquí tendríamos el numeral 19, vean, aquí está el numeral 19, aquí está el numeral 25, llegaríamos hasta acá. Y de esa forma es como se concluye precisamente el desarrollo de nuestra guía número 5 para este ciclo. Eso sería, entonces practiquen con estos ejercicios para que podamos desarrollar precisamente y podamos tener práctica. Por favor. Hasta aquí ingresaría entonces nuestro primer parcial. Bueno, el MCM de expresiones algebraicas, suma y resta de fracciones algebraicas. Serían entonces los dos temas principales para lo que sería la prueba parcial número 1.